¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Destino Rauch, este programa que hacemos los jueves. Ahora sí un tiempo que no estábamos con algún invitado nuevo, veníamos con algunas reiteraciones, siempre repasando este rico programa, este proceso que llevamos adelante desde hace 4 años, 4 temporadas, cuando arrancáramos en el año 2011. En esta ocasión con un invitado muy particular que seguramente debe ser, y lo vamos a estar analizando con mayor certeza al final del programa, el que mejor responde a lo que nosotros buscamos con aquel nombre de Destino Raucho, ¿no? Aquellas personas, o bien, perdón, que emigraron de nuestra ciudad a buscar otro destino y cuando vienen a visitarnos los entrevistamos, o aquellos que tuvieron que partir desde su lugar de origen, ya sea en nuestro país o de algún otro lugar, y por algún motivo terminaron viviendo aquí en nuestra ciudad. Es el caso hoy de Vladimir Jelkic, ¿no? No sé si lo nombré bien, Vladimir. Jelkic. Jelkic es mi idioma. Es como... Quien nos visita hoy está acompañado por su hijo Alejandro, quien se ha sentado también para acompañarnos, pero básicamente vamos a estar hablando con Vladimir, de origen yugoslavo. Él es de Belgrado, hoy Serbia. Él nos va a estar contando su historia. Un hombre de 83 años que hace muchísimo que está viviendo aquí, más de 60 en la Argentina, y también unos años ya aquí en Rauch. Vladimir, bueno, ha sido un descubrimiento para nosotros encontrarlo. Es una persona que, si bien tiene una actividad bastante importante desde lo social, aquí sabemos que concurre al centro de día para la tercera edad, quienes lo tratan, pero bueno, para nosotros ha sido una especie de descubrimiento, un hallazgo, una persona que vino desde tan lejos, ¿no? Y de alguna manera, me imagino, como todos los oriundos de esa zona de Europa, escapados, ¿no? Por lo que era el momento. Cuénteme. Sí. Me fui del país por el régimen. Estaba estudiando, terminó la Guerra Mundial Segunda y estábamos bajo influencia de Unión Soviética, URSS. Yo iba a la secundaria, colegio. Unos cuantos años ya vivía bajo el comunismo. No, nada, no pasaba en especial. Hasta que un día me paró un policía, esa de la, como NKVD rusa, nosotros la tenemos, ¿cómo se llama? Checa. No, checa es de Rusia, la UDB se llama. Es Policía Pro Defensa del Estado. ¿Qué hacen ellos? Me para ese policía en la calle, yo iba al colegio, con mi ¿cómo se llama? Llevabas leche. Para una tía, Sí. bueno, de paso, venía porque mi madre murió, me crió una tía y después tenía cerca a un par de cuadros otra tía y le llevaba una leche que, no sé, me la enviaba. Bueno, eso no tiene importancia. Yo iba al colegio secundario. Me para uno, para compañero, todo compañero, así, muy firme. Dice, ¿me acompañas? Digo, ¿qué? ¿A dónde? Voy al colegio, ¿qué voy a acompañar? Voy a llegar tarde. Nada, vos no hables nada, vos me acompañás. Yo soy yo oía de esa policía y otros que digo, ¿por qué? Vos te callas la boca y me seguís. ¿Qué llevas ahí? Me vio con un cosito, tarro ese. Leche para mi tía. Bueno, entra allá adentro, yo te espero acá, no digas nada, te conviene. Bueno, entregué, salí. Y me llevó a la policía, ya es policía secreta del Estado.
yo tenía referencia fea, pero nunca tuve problema. Ni nuestro grupo que yo me movía, ni nos dedicábamos a política, nada. Estudiábamos deportes, remaba. ¿Remaba? Remaba en el 4. Nada muy bien. Nadador. Nadaba, sí, también. Después bicicleta, corría. Bueno, me dedicaba a deportes, aparte de estudio. Bueno, y digo, cuando me tenía dentro, entró a tratar mal, pues enseguida Revólver. arriba. Salió uniformado, porque en la calle estaba con una campera larga de cuero. No sé, pero yo sabía que era uno de esos, no policía común. Digo, ¿por qué razón? Yo te voy a preguntar a vos, te voy a contestar. Y empezó a preguntarme, ¿por qué tu padre no volvió al país? Porque durante la guerra él se escapa, está con los comunistas, pero se escapa de ellos porque había dos grupos que peleaban contra Alemania, los dos. Porque era el enemigo común, pero se peleaban entre ellos, porque ellos, unos eran pro democracia, otros pro comunistas. Soy mal de garganta. Ahora te van a traer un vasito de agua. Y digo, yo con todo esto, ¿qué tengo que ver? Yo tenía 10 años, ahora tenía 16, 17. Es por tu padre. ¿Por qué no volvió al país? Yo, ¿qué voy a saber? Muchos no sé nada de él. Y no sabía mucho. Después me enteré acá, cuando con él hablé. Porque tu padre, en vez de pelear con nosotros contra Alemania, se fue a pelear con los ingleses. Pero eran aliados, ingleses, americanos, todos peleaban contra alemanes, contra Hitler, en la Segunda Guerra. Sí, pero él tuvo que estar con nosotros, o por lo menos volver. Y sabía si va al juicio, y sí, lo íbamos a juzgar, y lo liquidaban, seguro, o al campo de concentración. Concentración. Y esto, Vladimir, ¿de qué año estamos hablando cuando le sucedió? Hablamos del año 45, 7, 8, 48, 9, 50. Digamos, ya había concluido la Segunda Guerra Mundial. Sí, en el 45. ¿Y su padre dónde se había exiliado? Él está, hasta que terminó la guerra, 3 años más bajo con los ingleses, porque él de ahí se escapa a Italia y de ahí a África. En África entra en el ejército inglés de Montgomery y pelean contra el zorro alemán, como se llama él, von Rommel. Es decir, ingleses de un lado y otro alemanes para llegar a petrolíferos, bueno, así. Y después termina la guerra, él no lo dejan enseguida. Él se casa, según nuestra paisana de Eslovenia, que es parte de Yugoslavia. Bueno, se casan, ya mi mamá murió enseguida. ¿Su madre murió cuando usted 42. tenía 10 años? 11, 12 tenía, sí. Sí, 12 años, sí. Un poquito más de 10. Ella murió, se enfermó de tristeza, no sabíamos nada de mi papá, años. Yo recién me enteraba por el año 46, 7, entraron a llegar cartas, y todo censurado, porque allá abrían todo el correo. De ahí empezó todo. ¿Por qué te escribís con tu padre? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Vos, única salida que tenés que trabajar para nosotros, para la policía. Digo, ¿qué hay que hacer? Tenés que darnos todos los datos, qué pasa en el colegio, con tus compañeros, en el deporte, en el colegio y en tu casa, inclusive. Así ellos se enteraban de todo. Quería que fuera un espía para ellos. Y no, digo, pero eso es ser espía. Yo no estoy en eso, yo nunca me metí ni en política, esto es lo malo,
¿Por qué no colaboras con el socialismo, con el comunismo, que es la máxima y bla, bla? Que esto es hacer patria y todo. Y esto que vas a hacer para la patria. Tu padre fue traidor de la patria, porque se fue con los occidentales, no se vino a su país. Pero yo no sé nada, era decisión de él, yo estoy acá. ¿Y usted tenía más? ¿Cómo Usted tiene que, vos tenés que, no todo, ninguno usted, vos tenés que firmarme y vas a trabajar para nosotros. En ese momento, Vladimir, ¿cómo estaba compuesta su familia? Digamos, su madre había fallecido, Sí, su padre se había ido. Yo con mi tía, que era hermana de mi mamá, que la seguía, eran 6 hermanos. Que es la del correo, ¿no? La del correo, en un pueblo vivíamos primero, después vinimos a Belgrado, cuando la jubilan a ella. Ella era correo de un pueblo, jefa, y tenía una empleada de un correo del pueblo. ¿Y ella lo crió cuando Y falleció ella me su madre? crió, era como si fuera mi mamá. El tío era ruso. El tío era ruso, ¿El marido de ella? De ella, que se escapó de los soviéticos en la guerra, cuando empezó el comunismo allá. Era un sello, digamos, vivir escapándose, ¿no? Sí, Cada uno escapaba de su guerra. Y al fin vinieron los comunistas a nuestro país al término. Él en la Primera Guerra Mundial se escapa de Rusia. Y viene allá a Yugoslavia y se emplea y conoce a mi tía, bueno, y se casa. Vladimir, estamos hablando con Vladimir Jelcic, él es yugoslavo, quien está viviendo en Rauch desde hace unos años. Ahora vamos a llegar a esa etapa de su vida, pero nos está contando sus orígenes, que nos parece lo más interesante para saber uno lo que es, necesita saber de dónde viene, ¿no? Sí. Vladimir, y nos contaba hoy antes de salir al aire que su padre también tuvo una historia muy particular, porque cuando se escapa, ¿cómo fue eso? ¿Él de dónde se escapa? ¿De Yugoslavia? Lo llevaban en un tren. Él fue movilizado, como todos, porque Alemania nos ataca. Y con el ejército capitulamos en 2 semanas. Capituló Francia, capitularon tantos países más poderosos. ¿Cuándo empieza la Segunda Guerra Mundial, digamos? No, empezó antes, en 39. A nosotros nos atacan en 1941. Y usted en ese momento, según mi cálculo, tendría 10 años. Exacto, 10 años. ¿Usted es del 31? 31, 10 años. El 27 de abril ataca Alemania a Yugoslavia. ¿Del 41? Del 41. ¿Y usted estaba en Belgrado en ese momento o estaba en el pueblo? Nos bombardean en Belgrado, en los sótanos, después nos escapamos. ¿Usted dónde estaba, en un sótano? Sí, estuvimos una semana más o menos en un sótano, en varios sótanos. Íbamos de edificios que tenían más fuertes de Belgrado mismo. ¿Y quiénes estaban junto con usted? Mi mamá, mis tías, mi tía de parte de papá, chicos de ellos, éramos centenares. Lo que yo conozco, mis tíos y tías que vivían en la capital, Belgrado. Y nos metimos, el mejor sótano era de un edificio justo a la bolsa de Belgrado. ¿La bolsa de valores? Bolsa de valores. Un edificio alto, fuerte, y tenía 3 sótanos abajo. Bueno, cayó una bomba sobre el edificio y no, creíamos que se venía todo abajo. Era una rotura de vidrio, cayó toda mampostería. Teníamos miedo de que se va a inundar de agua los tanques, que alguien dio alarma de esto. No pasó nada al fin. Bueno, eso duró una semana. Después nos escapamos, como los alemanes bombardeaban continuamente, cruzamos el Danubio, un suburbio de Belgrado, y no había trenes, todo cargado, todos querían ir al campo. Todas las ciudades bombardeaban alemanes. Bueno, al fin hicimos mucho a pie, cruzando el puente sobre el Danubio, corriendo, porque estaba todo preparado dinamitar para obstruir paso de los alemanes, todos los puentes volar.
dice, todos al trote sobre el puente. Y llevábamos lo más necesario. ¿Y cómo se abastecían en esas semanas que estuvieron bajo De casa traíamos entre medio de bombardeos, cuando sonaba sirena que se van los aviones, salíamos y íbamos a la casa. Una tía mía iba, traía comida, lo que quedaba en las casas. ¿Y pudieron salvarse todos o Sí, de todos? ellos se salvaron todos que estábamos en nuestro grupo. Cruzamos el río, fuimos a un pueblo donde está esa mi tía de correo, que ahí era tranquilo. Esmilla, sí. Norte, es ya yendo para Hungría, es una gran llanura, se llama Vojvodina, Vladimir, es parte de Serbia. Y usted está contando esto con bastante detalle de lo que Sí, ocurrió. sí. A ver, abreviando, ¿qué pasa? ¿Cómo recuerda? Porque uno lo ve ahora con la experiencia que ocurrió. ¿Por qué me voy de mi país? No. Quería preguntarle porque uno, la verdad que no me puedo imaginar un chico de 10 años cómo podía vivir esa experiencia. Sí. ¿Qué le parecía? Y más en ese chicos momento? y bebés y todo. ¿Qué recuerdo tiene? Porque imagino que era de Terrible, miedo. miedo, veía de todo, destrozos, muertos, no puedo describir, todos, las calles llenas de vidrio, de mampostería, edificios, ardiendo, otras bombas que tiraron de incendiarias. ¿Y su padre qué hacía en ese momento? ¿A qué se Él dedicaba? estaba, qué sé yo. No, pero digo, antes de la guerra, comerciante. Comerciante. ¿De negocio de qué tenía? Era mayorista. Mayorista era. Telas en general, casimires, hilos, botonería, de todo, pero mayorista era. Y hasta el momento de la guerra, toda esa locura, ¿usted nada. recuerda una infancia feliz? Sí, muy bien. Muy feliz. Inclusive durante la guerra, ya en el campo, al fin estuve con mi tía, allá estaba lindo. Claro, ya había fallecido su madre y usted vivía sí, con su vivía tía. con mi ¿Y tía. tenía hermanos? No tenía ninguno. Único hijo era. Único hijo. Y mi tía no podía tener hijo. Y me quería Como un desde hijo. que nací, hasta fue partera de mi madre. Bueno, Y se va, su padre, cuando usted tenía que edad, en ese momento de la guerra, ¿él tiene que partir o en qué momento? él lo agarran y lo llevan, tuvo que presentarse en el cuartel. Cuando se desata la guerra. Claro, ahí en el medio del bombardeo, todo eso, cuando nos despiden en el puente y ahí lo para ya el ejército. ¿Vos tenés dónde vas? Nada, hasta acá. Ahora voy a presentarme. Sí, tenés que ir a presentarse al cuartel. Y él sabía eso. Y se fue, desde ahí No lo vio más. no lo vimos más, yo por 11 años. 11 años. ¿Y su madre no lo vio más porque No, después porque falleció? ella se enfermó de extrañar, de no saber si vive, dónde está, qué Porque pasa. no tenía ninguna novedad. Nada, años no sabíamos nada. Y después que se enteró, ¿dónde había estado peleando él? Él estaba ya, eso después me contó él ya estaba allá en África, nos enteramos por ni sé cómo llegó la noticia, yo era chico. Usted Va, contaba, no sé. Vladimir, en un momento que él, no recuerdo si lo contó ahora en la nota o antes, que él se escapa del tren. Del tren, sí. ¿Dónde lo llevan? ¿En qué momento? Y no sé, ahí, los alemanes ya Lo iban habían... ocupando el país donde estaba. Él se fue al occidente de Yugoslavia, donde Eslovenia con Austria limita. Pero Austria ya era anexada por alemanes, por Hitler. Es decir, Hitler tenía una fuerza enorme. Y entró rápido y liquidó a los nuestros como nada. Y iba avanzando y en 2 semanas ya dominó todo el país. Bueno, y él... A su padre lo capturan. Capturan y llevan en un tren carguero. Y no sé dónde para el tren y por qué razón paró. Él después me contó, pero no sé el detalle. Él logra escapar y entra en los bosques, enseguida se mete y ahí está con la guerrilla.
Se mete con la guerrilla, digamos, interna que había en... nuestra contra Alemania, Contra ya Alemania. organizada, guerrilla comunista y otra prodemocrática. Había dos cabecillas de guerrilla, uno Tito y José Broz, que era comunista, conocido, Tito. Tito, Mariscal Tito. Mariscal Tito, sí, Bueno, sí, muy, eso muy sí. nombrado. Nombrado, sí. Y el otro era... Raya. ¿Ah? Raya. ¿Ah? Raya. Raya, dice Alejandro. Alejandro Sí. es el hijo que nos está acompañando y le hace de apuntador a Ah, Vladimir. Es notable, Alejandro, cómo... No, yo has- le conté le has, sobre todo. no solamente escuchado con atención, sino como te has aprendido todas las historias de tu padre. Sí, ¿no? él sabe todo. Sí, él me contó mucho. Bueno, él está en un tiempo con los democráticos, ahora qué voy a decir mucho. Yo no sé ni cuánto Sí, estuvo ahí exacto. cuando En se el país. Y, ¿qué hacen? Pues, hacen sabotaje a los alemanes, atacan los trenes. Cuando se todo, alistan sí. ahí en el bosque, digamos, en En la el zona bosque. selvática. Bueno, y después mi papá nota, y como otros también, que comunistas y esos democráticos estamos peleándose entre nosotros, es decir, escaramuzas, tenía que ir a pelear contra los mismos hermanos de nuestro país, y él no le gustaba eso, sea que esté de un lado o de otro, porque había dos guerrillas, y Tito prevalecía, hasta que se pianta del Tito, digamos así, vulgarmente. Sí, sí. Se escapó de ellos a Italia, de Italia, ahí escondiendo, yo no sé todo. Conoce a esta otra mujer. ¿De qué origen era la segunda mujer? De Eslovenia. Eslovenia. ¿no? Que es parte de Yugoslavia. Bueno, era parte. O es Eslovenia. Bueno. Y se casan. Ella también se estaba escapada. Al hermano le fusilaron. A uno le mataron los alemanes, a otro después los comunistas. Bueno, y están, no sé cómo llegan a África. Esto fue una epopeya como... ¿Cómo terminan en África? Sí, estuvieron con Montgomery, que era el comandante inglés contra alemanes, contra Rommel, que quería llegar a los petrolíferos de Arabia, como rusos que querían, alemanes en Rusia, Stalingrado, querían llegar a Cáucaso, donde están los petrolíferos, gasíferos, hoy que suministran a Europa toda la energía, gas. Europa depende de, hoy Rusia, de ese Putin, Vladimir Putin. ¿Y su padre, en qué momento ustedes retoman en contacto? Bueno, nos entramos a escribir y eso me objeta ese el policía. Que lo detiene. Pero vos te estás escribiendo con tu padre, y claro, si es mi padre. No, nosotros sabemos todo, claro, sí que censuraban. Y mi papá ya sabía el problema que hay por la guerrilla de antes. Y escribía cosas normales y nos trató de explicar todo lo que le pasó. Y se enteró que mi mamá murió, todo, y por eso se casó después, no enseguida. ¿Y tuvo más hijos? No. Y bueno, pasaron años, yo vivía bajo la comuna y hice a través de una... Pero perdón, ¿tuvo que empezar a trabajar finalmente para la policía como le pusieron? No. Me ponen, yo entré a engañarlo un poco. ¿Por qué no me da un tiempito? Yo estoy estudiando, me van a echar del colegio por la falta. Porque él me entraba yo iba al colegio, se me cruzaba de golpe. Hasta que acumulé tantas faltas, me echan. Y yo en ese momento estaba preocupado, pero eso me hizo un favor. Y me echan del colegio con derecho de inscribirme en otro secundario. En el colegio no sabe nada, ¿por qué? Yo no tenía justificativo y mentía cosas, pero no tenía con qué comprobar esas mentiras, que estuve mal, que más, porque a nadie yo contaba eso. Única mi tía sabía, la que me crió, una. Me cruzo al centro de
Pančevo es donde vivíamos, distrito de Belgrado, como San Miguel o qué sé yo, la Gran Buenos Aires. Claro. Voy al centro donde vivía otra tía mía. Y esa otra tía tiene una hija que trabajaba en la policía, en el Ministerio de Interior. A ella le cuento yo lo que me pasa. Me inscribí en el colegio allá y entré a concurrir. Esa hija de mi tía, prima, era mayor que yo, y como trabajaba en la policía, me consigue, me dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Primero, a ver si acá la KGB, Así, la policía que la lo había... nuestra, esta policía política, algo central de Belgrado, sabe algo. Investigó, los papeles, contra vos no hay nada. Por lo menos acá no llegó nada. Entonces ella habla, no sé con quién, del ministerio, porque, para empezar, en todos los países comunistas no se podía salir del país. O escapar o de alguna forma muy... Pero legalmente era imposible menos salir. A un joven. Dejarle salir, ni a los viejos. Pero digamos, usted lo que está empezando a contar es que ya estaba con la idea de irse de Yugoslavia. Sí, era lo único, porque el tipo me dijo, si vos no me trabajás para nosotros, vas a un juicio y te van a mandar 5 años por lo bajo a un trabajo forzado, que es minas de carbón, qué sé yo, en alguno de esos lugares. Y de allá vas a estar marcado por toda tu vida. Bueno, y finalmente consigue... Finalmente esa prima consigue, bueno, primero unos pases para llegar a la frontera, porque había 2 círculos. ¿Qué decías, Alejandro? Que él hizo un trabajo forzado. Sí. Cada año nosotros en verano, los estudiantes, íbamos a trabajo, no se llama forzado, voluntario, para levantar la patria. Y que el socialismo y comunismo sea nuestra meta. Y dábamos al gobierno nuestro trabajo, íbamos a hacer autopistas, a pico y pala, a hacer lo que nos decían los ingenieros y los que sabíamos. Estuve 1 año en autopista, que una en Belgrado con Zagreb, segunda ciudad, Croacia hoy, 2 ciudades principales, primera autopista que se hace. Así que estuvo trabajando ahí, pero bueno, vayamos... Vladimir, bueno, rápido, después estuve en 2, 3 de esos trabajos. ¿De esos trabajos? De vías férreas, hidrocentrales, cada verano, en vez de estar de vacaciones, trabajar ahí. Trabajábamos, estudiantes teníamos privilegio 2 meses. Campesinos y obreros mayores que nosotros, 3 y 4 meses por año. Perdían bueno, como era todo comunista, el Estado se apoderó de todo. Y por supuesto, a cambio de nada, o le pagaban. No, nada. Encima nada. Tenía que ser forzado claro, hasta... Nada. Ropa nada más, y nos daban a comer como si fueran, teníamos un hambre. Bueno. ¿Y cómo consigue su prima? Bueno, mi prima consigue primero esos pases, había un cinturón de 100 kilómetros, dividido en 2, 50. Los que vivían en esa zona tenían documentos especiales. Y los que iban allá, primero por qué o para qué van allá. Bueno, aparte de eso, un pasaporte a Italia, un invento todo. Y paz, ¿a cambio de qué? De mi parte. Vos tenés que, digo, ¿qué? ¿Plata? No, es plata. Vos tenés que escribirle a tu padre que envíe medias,
y cosas de nylon, porque en esa época países esos comunistas todos fabricaban armas, todo, nada de lujo, de mujeres andaban como hombres, uniformados, todos, todo bien, nada vistoso, no se podían poner medias Claro. esas Sí, de sí, sí. seda que se usaban. Ahora salió nylon y orlon y qué sé yo, allá era novedad. Dile a tu papá y decirle que tu tía no te puede, como abren las cartas, sustentarte a vos y ella, como tienen jubilación baja, y era cierto eso, que es ayuda de tu papá y vos vendés eso para subsistir. Claro. Me traes esto, no sé cuánto pare, me pidió, mi papá envía todo eso por correo. Mi tía de allá nos avisa a mi tía y a la prima, a la hermana, esa que me hacía, Sí. como se dice, se me bloquea la cabeza. Que Bueno. no es hermana, esta que me hacía los papeles. Sí, su prima. Mi prima, tu prima. Sí, claro, sí, la mi hija de su prima. tía. Sí, 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 sí. hija de mi tía. Bueno, me llama por teléfono a la tía, dice, acá te busca un hombre que cada rato vienen acá, ¿dónde estás? Yo no le dije nada, yo le dije, yo no sé dónde está, lo echaron del colegio, yo no soy la madre, sí, pero usted lo vive Lo con cría. usted, porque usted sé que la madre él no vive. Sí, es cierto, él dijo, pero yo no sé, se fue. ¿Dónde se fue? No sé. Bueno, yo consigo esto, conseguí El pase, eso, y se va a entregué, Italia. y me consigo todos los papeles y me voy para Italia. Una carta Sí, listo, ¿no? sí, ¿Ah? sí. Sí, tuve que escribir una ¿Y, carta. ¿Y en Italia tuve- cuánto tiempo estuvo? Y estuve, de ahí, aviso a mi papá, yo avisé, eso no conté, un detallito. En Belgrado, en la capital, cuando yo iba haciendo al colegio y todo, se me ocurre, yo sabía dónde está la embajada argentina. ¿Cómo yo aviso a mi papá? Entro a la embajada argentina y les explico en qué problema estoy, más o menos. Digo, y puedo escribir yo una carta para avisar. Ellos sabían cómo es el régimen. Dice, no hay problema, vamos a enviar por correo diplomático. Así se entera mi padre y le doy más o menos la fecha. Después vas a recibir justo cuando cruces, si Dios quiere, la frontera. Italia. Y yo no tengo nada para cómo seguir para llegar a Argentina. O sea que Italia fue de tránsito, ¿no? Italia fue de tránsito. Sí. Mi papá hace con Perón, que había una ley de llamada, se llamaba, para traer inmigrantes al Claro. país. Si puede ser, no en el radio de 100 kilómetros acá, para no agrandar la capital. Había una ley esa. Claro. Mi papá hace todos los trámites con mi madrastra, Tatiana se llama, la otra, mi madrastra, 94 años cuando que falleció. 94, falleció en febrero de este año. ¿Quién era ella? La esposa de mi papá, Ah, la esposa de su padre vivió hasta Claro. ahora. hasta ahora. Mi papá murió en el 76. Ajá. Sí, De cáncer. claro, sí murió de cáncer. O sea que usted... Y bueno, consigo, llego a Italia, de Italia le confirmo, estoy acá. Yo tenía una cosa de mamá, unos Una pulsera. pulseras, algunos de oro, todo. En un hotel me tratan muy bien, unos italianos, apenas me podía entender porque yo sabía algo de francés y piamontés. Y piamontés es muy, como es norte, es cerca de Francia, me entendían. Yo ayudé muchos escapados de su país. No hay ningún problema. Digo, tengo para pagar, no tengo nada. Tengo cigarrillos, me armé.
Nuestros cigarrillos rubios son naturales, no son hechos, no, era plata. Me llevé todo cigarrillo. Claro, les pagaba con cigarrillo. Y pagaba con cigarrillo. Él no es así, vos te quedás, pues, tu padre lo avisaste, acá comes todo. Me ayudas a alguna cosa, nada, te doy una pieza de arriba, un hotel era. Y bueno, todo eso, esperé Muy buena. como 2 meses hasta que él consiguió, le salió el pasaje, ¿cuánto era? Como $4,000. Y era plata pesada, el dólar había con $2, tipo, como hoy. y fue en barco. En barco, Julio César. ¿Cómo se llamaba el barco? Julio César, Julio César. Julio César, y Y tardó otro 17 días 17 navegué. días. Y se acuerda, acá me anoté el 6 de abril fue 6 de abril del 52 llegó a Buenos Aires, llega a Buenos Aires, al puerto de Duró Buenos Aires. al puerto. Antes pagábamos en España, no pude bajar, estaba todavía Franco del barco. No pudo bajar porque estaba No, Franco. en Barcelona paramos. Entraron un montón de inmigrantes, todo. Se llenó el barco. ¿Y usted venía solo? Y solo, pero había unos cuantos paisanos en el barco. ¿Y qué hizo cuando llegó a Argentina? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué hice? Bueno, mi madrastra estaba muy bien ubicada, era secretaria de una empresa alemana, dominaba varios idiomas, para empezar, 8 idiomas. 7. 7 idiomas. Octavo Octavo aprendió de grande. de grande, acá en Brasil, porque un hermano de mi papá, primos tengo en Brasil. No, mi primo ya murió, bueno, ahora son... Sí, pero alcanzaste a Bueno, hablar con él. sí, mi tío en Brasil, porque mi papá tenía un hermano que vivía en Brasil. Pero su madrastra ya estaba acá en Ya estaba Argentina. con él. Ah, él también se había venido a Argentina, claro. Y se vino. Y Estuvo en Brasil, pero no le gustaba el clima. Dice, yo acá no aguanto. Ellos, qué sé yo, se quedaron. Mi papá dice, yo me voy a Argentina. ¿Y a dónde vinieron? ¿A Buenos Aires? A Buenos Aires. O sea que la En estadía el suya acá 48. vino 1948. bastante bien acomodado, digamos, porque cuando yo llegó ya lo estaban esperando, su padre y su, Sí, y su sí, esposa. sí, ella trabajaba bien en esa empresa y a mí me consigue el trabajo en una empresa alemana de ella, donde ella trabajaba, Ferromar, que importó troleibuses de Alemania, de Ferrostahl, que era la empresa madre de la Ferromar. Ella hablaba inglés, alemán, escribía cartas para gerente de la empresa. Y cuando vinieron esos justo troleibuses acá, me emplea con los alemanes en eso, de mecánico estuve ahí y aprendí el idioma. Qué paradójico que usted venía de alguna manera escapado de los alemanes, sí. ¿no? Que eran los que estaban en guerra, entro con los alemanes. y entra a trabajar con los alemanes. Claro, pero los alemanes no eran hitleristas, Claro. hitlerianos eran. Y aprende el oficio de mecánico ahí de... Sí, yo sabía ya algo de allá. Ajá. Estudié un curso, hice de mecánica de auto. ¿Y dónde se instaló en Buenos Aires? En la casa de mi papá, ¿Pero en en qué barrio Avenida era? Forest, Chacarita. En la Chacarita. Avenida Forest, cerca de la terminal, antes de subte Chacarita. Federico Lacroze se llama la estación. ¿Y esos años, Vladimir, con Vladimir? Bueno, estudié Selkirk? fuerte el idioma acá, esta madrastra me apretó, tenía que aprender castellano bien. Yo Porque no vino sabía sin saber nada. No sabía. Había escuchado el tango, Dios, muchacho. Adiós muchachos, eran El 2 tango. palabras. Y me imagino, Vladimir Selkirk, con él estamos hablando, que Bueno. es oriundo de Belgrado, que esos primeros años en Buenos Aires deben haber sido, por todo lo que usted traía, deben haber sido años felices. Estaba yo re contento. Estaba cómodo. Ahí papá me cuenta todo. Claro, el reencuentro, me imagino. Yo, mientras tanto, estudio el idioma, entro a dar exámenes, porque el bachiller ya era de allá. Logré terminar el año. Hice equivalencia, fueron unos trámites larguísimos, de allá a acá,
traducciones, todo. Al fin me toman examen, reconocen toda materia que son universales, matemática, física, química, historia universal, que rendí 32 exámenes, todos desde el primero al quinto año de Argentina, historia argentina, literatura argentina, economía y geografía argentina. Y cuando estudiaban la historia de Europa, usted la contaba por haberlo vivido, no necesitaba estudiarla. Sí, no. La historia Después de las guerras. idioma elegí inglés porque algo sabía, francés, había que dar una traducción, estaba todavía Perón, de traducir un párrafo de mi vida que escribió la Evita. Un párrafo tuve que traducir del inglés a castellano. ¿Y dónde vivía ahí? ¿Con su padre vivía? Vivía con mi papá. ¿Y cómo empieza su vida, digamos, en qué momento conoce a quien fue su esposa, que supongo yo que es la madre de Alejandro? Sí. ¿Ella era porteña? No, ella era de Rauch. De Rauch. Esa es la parte, sí. Claro. Cuénteme, porque esa creo que a la gente que nos va a mirar... Del Arco. Del Arco, ¿cómo se llamaba? Alicia del Arco, y la hermana eran dos hermanas, Irma. Alicia del Arco era su esposa e Irma del Arco la hermana. Hermana. ¿Y ellas vivían en Buenos Aires? Vivían en Buenos Aires. ¿Y cómo la conoce? Y la conocí ahí trabajaba ella al lado de una casa de limpieza, hacía ayuda en la casa, hacía trabajos. ¿Y ella se había ido a qué, a estudiar o se había ido a trabajar? No, se fue, no sé, eso mi abuela Ignacia, mi suegra, la madre de ella. ¿Qué apellido era su suegra? ¿No se acuerda? Sí, Ignacia Martín. Ignacia Martín. Martín, ¿también oriunda de aquí? No, Martín era español, ¿no? Ella vino de España. No, ella era española. Martín... De Salamanca. Sí, de Salamanca era ella. Y sí. Bueno, ¿y la conoce? ¿Se casa con ella? Me caso con ella. Llega bueno, Alejandro. Vamos a vivir en vez de la capital, allá y se compré una casa, un terreno. ¿Dónde? En San Miguel, Parque Los Pinos, que es sobre ruta 8, kilómetro 33. Con Urbano, digamos, San Miguel. Con Urbano de San Miguel, del otro lado grueso de la ciudad, enfrente varios barrios. Para esto no había vuelto nunca usted, ¿no? A su país, ¿no volvió más? No. Sí, volví hace 2 años. Por eso, pero nunca más. Nunca más. Bueno, ahora vamos a llegar a esta parte. Bueno. ¿Y mantenía contacto con su familia de allá? ¿Sus tías, sus primos? Sí, mientras vivieron, ¿Se escribían? nos escribíamos. ¿Y su padre no volvió? No, nunca volvió. Porque él no, tenía una buena posición económica, por lo que... Sí, podía ir, no pero quiso. no quiso. ¿Por miedo a que le pasara algo? ¿No? Sí, por eso, y además tenía acá tenían una fábrica con un socio en Avenida Pueyrredón, casi Plaza Miserere. ¿Fábrica de qué? De confección, fabricaban ropa interior de mujeres. Digamos, siguió con el rubro que él estaba en Belgrado. Casi, Claro, pero el otro socio tenía plata y él casi nada. Trabajaba él. Pero era contador bueno y sabía cómo se trabaja y cómo se fabrican las cosas, cómo se hacen los moldes. Y usted, Vladimir, dice que estudió y dio 32 materias. ¿De qué se 32 recibí, bachiller, Bachiller, equivalencia hice. Hizo la equivalencia para el secundario. Secundario y me inscribí en la ingeniería, facultad. Hice 1 año y segundo empecé y abandoné. Bueno, ya estaba de novio, tenía que trabajar más y más. Y siempre estaba en buenas empresas, casi todas eran estas americanas, inglesas, primera Worthington, de bombas esas de petróleo, por un conocido de mi papá entré en esa empresa. Entonces estudié control de calidad y esas cosas. ¿Y en qué momento aparece Rauch en su vida? O sea, aparece por mi señora. pero digamos... Ella de allá,
vivíamos allá, hicimos esa prefabricada, compramos, después edificamos lentamente y vamos un día cuando ya trabajaba en esa última fábrica Itonejes, que suministrábamos a la Ford, a todas las terminales. ¿Suministraban repuestos? Diferenciales y eje delantero, trasero para auto y camión. Ahí ganaba muy bien y vacaciones buenas. Estuve 13 años trabajando en esa empresa. ¿Y en qué momento viene por primera vez a Rauch? Bueno, entre medio, vacaciones, cuando ya andábamos más o menos bien, dice, ya tenía un autito. ¿Qué auto? NSU, alemán. Un alemán. Es un alemán, como esos primeros, no sé si conoce a las... es como que... de Carlo, en esa época, esa otra, no me acuerdo ahora. Es como que Alemania, Vladimir atravesó su vida, digamos, por, Sí. por todos los motivos posibles, ¿no? Hasta el auto Sí, alemán se compró. hasta el primer auto. Ajá, ¿y Antes vienen? tenía una moto, bueno, no importa. ¿Y en qué año vienen a Rauch por primera vez? ¿Se acuerda? Y habíamos venido 68. 67, 8. Ujú. Cuando ya Alejandro estaba naciendo en ese momento. No, 63 nació él. Ah, es del Ya 63. Sí. Ujú. Sí, ya estaba. Ya tenía unos Y la años. abuela llevamos, vivía todavía, y vinimos varias veces. Y la ruta 30 a Tandil todavía no existía, Era de tierra. todo. era de tierra. Y venimos acá, Las Flores acá, y nos encantaba. Después, ¿Y acá quién, una- ¿Y quién había aquí? ¿A quién venían a visitar? y todo lo que conocía. Y parábamos en los hoteles. ¿Quiénes son acá nuestros más o menos parientes? Claro, ¿a quién venían a visitar, digamos, con su los, señora? ¿Los padres de ella viven aquí? No. No, ¿a quién venían a visitar? ¿A primos? A primos lejanos, a los Rabainera. Rabainera. Tito era el abuelo de Rodolfo Rabainera, Perla, Rodolfo, y ahora Marta, la mujer de Rodolfo, tuvo un hijo, Daniel, que se recibió también de policía. Claro, o Y sea que fue- Daniel Rabinera es familiar suyo, de su señora. De él, mío político. Político, claro. Sí. Bueno, y ahora estuvo en Buenos Aires de policía, llegó a ser subcomisario allá y lo mandan ahora al Necochea. Vive acá, está en la casa ahí de los abuelos. O sea que ustedes venían de visita con su señora. Sí, siempre a los de Perla o de Perla que está enfrente, que es Perla Rabinera. Rabainera, pero Silva. se casa con Silva, Claro. que se muere. Papá de Iván. Papá Iván. de Iván, ahí está. Radio. Y ahí Claro. está Marta, bueno, íbamos, sí, pero rara vez dormíamos siempre en el hotel En el hotel se quedaba. del Lipo, que estaba en donde hoy están los San Marcos. San Marco, Hotel San Hotel, Marco, en la avenida San que es Martín. San Martín y Díaz Vélez. Y Díaz Vélez, sí. Sí. O sea que le gustaba venir a Rauch, contaba en Sí, ese por la momento. tranquilidad. Claro. Porque, Digamos que salió de la locura de la guerra, pasó a la locura de Buenos Aires Buenos Aires. y después se vino a No, es que descansar. sí, estaba acostumbrado, pero me encantaba el campo. Me acordaba mi niñez que pasaba allá con mi tía que me crió en ese pueblo chico y entonces me gustaba esto acá. Y su tía siguió en contacto con usted, obviamente. Toda la vida. Después por teléfono, me imagino. Después me contó, y ella en una de esas que volvió no sé cuántas veces a preguntar por mí, la policía, no se enteraron por bastante también. tiempo. No se dieron cuenta que se había ido. No sabían. Y ella dice, no, él está con su padre. Claro. Dice, se rajó enseguida. ¿Y su ¿Qué tía, se escapó? No sé yo. ¿y Yo su no tía en lo qué vi. año falleció? ¿Hace Él mucho? nació, estaba viva todavía, en el 67, 8. Vladimir, ¿y en qué momento, porque digamos, aquí es donde aparece la historia más nuestra, ¿no? ¿En qué momento usted se viene a vivir a Rauch? Porque esto es lo que la gente por ahí que nos está mirando no sabe. O sea, por ahí piensan que usted está como de alguna manera de paso, los que no lo conocen, pero usted está viviendo en Rauch. Sí. Y
muere mi señor, fallece allá en Tandil. ¿Por qué en Tandil? Porque de Usted San se- Miguel, Sí. después de... Yo me fui solo de la empresa, porque hubo una reconversión de Martínez de Oz, de industria automotriz. Él trabajó en Eaton. Ujú. Claro, nada. Y Eaton es la fábrica, Eaton. Eaton, la fábrica. Sí, sí. En el año 81 habrá sido esto, 80, 81. 79 ya empieza, y en el 80 me voy voluntariamente, porque Es como una especie de retiro un voluntario. retiro, y me pagan indemnización sin problema. Después otros le pagaban en cuota o mitad, y después... Y ahí que decide irse a vivir a Tandil. Bueno, quise ir a Estados Unidos, fui allá, mi señora no quería ir enseguida, mi mamá no podemos abandonar. Bueno, yo tenía siempre idea de ir allá. A Estados Unidos se quería ir. Sí. Mi suegra muere, yo voy a ver cómo está En el 77. Bueno, 77. bueno. Bueno, en el 80, cuando me voy de esa De la fábrica, empresa, sí. donde me hecho yo solo, me fui a Estados Unidos. Yo tenía un Amigo. amigo muy conocido que vivió acá como 13 años, ¿En Rauch? no en Rauch, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y yo también todos teníamos cuotas de ingreso de Estados Unidos, todo eso se escaparon. Pero a mí, como vivía ya acá, norteamericano, me consideraban ya ubicado. ¿Qué significa la cuota de ingreso? Cada país de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, había mucha emigración y avalancha a Estados Unidos. Acá también, a Brasil, Argentina. Pero acá no había cuota, pues no podía entrar. Y americanos no podían aguantar tanta gente. Tenían como un límite de ingreso. Límite de ingreso. Está bien. Yugoslavia tenía 60.000 Por año. por año. Claro. Ese amigo, un hombre más grande que yo, y la mujer de él, a los 13 años les llega que pueden ir y se van. Y ellos me hacen trámites Para que usted también. que podemos ir nosotros. Bueno, yo fui a visitarlo y arreglar ese trámite. Hice todos los arreglos. Pero no lo acompañó la señora. Mi señora me dice, no, yo no voy. Pero digo, vamos a estar entre gente, están los mexicanos, cubanos, en Los Ángeles. Castellano vas a tener que hablar español allá. Uno de los lugares más latinos de Estados Latino, Unidos, Los Ángeles. Los Ángeles. Lugares, no los quiero complicar. No. Bueno, no sé, y decidimos irnos de Buenos Aires y nos fuimos a Tandil. Pero a Tandil podrían haber ido a cualquier otro lugar. Terminan en Tandil. No, nos encantaba de paso. Claro. Rauch, ella dice, no, es muy pueblo, está bien que vos lo conociste. Tandil también tenía parientes de la O, porque toda esa rabainera, todo esto son familiares de una familia de la O. De la O. De la O. La madre de Perla es de la O. La madre de Perla Rabanera es de la O. De la O. Y bueno, Y bueno, se en van el a Tandil. 92 nos vamos a Tandil. 92. Sí, 1992. O sea, desde que se va de la fábrica pasaron 12 años. 12 años. Y queda en Buenos Aires. Hice de todo tipo de trabajo, entre eso remis, De remis. ambulancia, Digamos que no le hacía porque problema. ya no podía entrar, era cada vez peor, y yo ya tenía mis años, Claro. 49 cuando fui a Estados 50, 51. ¿Y les dieron alguna pensión por el ser exiliados de guerra? Allá, no. No. Cobró el Estado, pero era comunista, Yugoslavia, Claro. Tito. Nos escribieron y nos dieron indemnización de guerra por Alemania, publicaron en los diarios, y nombres de las casas de quién, pero eso es del Estado, todo.
¿Y su casa de Belgrado se destruyó con la guerra? No, no. ¿No? Estaba en un suburbio bastante lejano y quedó Se en salvó. pie. Se salvó. ¿Y quién quedó en esa casa? Nadie, estaba vacía. Nosotros vivíamos en ese Con su tía. otro suburbio. ¿Y qué donde pasó con la casa? Quedó. Nada, quedó. Pero digamos, uno Había actualmente... un montón de muebles de nuestra casa, pero que mi padre alquilaba y íbamos, se edificaba ese chalecito en un suburbio de Belgrado y ahí estalla la guerra. Al terminar, primero alemanes no se podía, no nos dejaron. Mi papá no volvió para empezar. Y era nombre de él, la casa. Y yo estaba con mi tía estaba en el correo y no, No la casa, necesitaba, nada, claro. estaba vacía la casa, con muebles. Pero y la todo. casa hoy está en pie, digamos. Sí, está en pie, estoy seguro, no sé, no fui a ver. Es bastante lejos del centro donde estuvimos ahí hace 2 años. Y Ahora vamos no. a llegar a esa parte. Volvamos a la actualidad, o por lo menos a lo más reciente, hace 22 años. En el 92 se va a vivir a Tandil con su Estoy señora y Alejandro. 14 años, hasta el 2006. 2006. ¿Y qué hacen en 7? No, 7. 2007, en octubre. Septiembre, venimos acá a octubre. En octubre del 2007 Siete vienen a Rauch. venimos a Rauch. ¿Y qué hicieron Y- esos años en Tandil? Yo, remisero, Remisero. nada. En la Remis Tandil, 9 de julio y Belgrano, no sé si. Qué barbaridad, porque mucha de la gente que nos está mirando hoy seguramente habrá tomado alguna vez un remis que lo ha conducido Soy un aventurero, Vladimir, yo soy el yugoslavo, del ¿no? mundo, que voy de acá Claro, allá. sí. Y bueno, ¿y dónde se radican en Tandil? ¿Compraron casa? ¿Qué hicieron? Compraron, vendimos Vendió casa en allá San Miguel. de San Miguel porque ya no vivíamos en la ruta. Compramos un departamento bastante céntrico con esa indemnización, todo, y yo laburé fuerte, a pesar de no estar fijo en los trabajos. Compramos una casa en San a Miguel estrenar. a estrenar, nueva, pero era Un duplex. un ¿En San duplex Miguel o en Tandil? En San Miguel, Ah, porque Un primero había dúplex. construido, me dijo. sí, Claro, pero en eso San Miguel. Después alquilamos. Después alquilamos, me agarró Rodrigazo, esa casa que vendí, no me sirvió para nada, me tuve que vivir alquilando. Digamos que en sus 83 años, Vladimir, es imposible resumirlo en una hora, ¿no? Pero se ha tenido que refundar varias veces, porque por lo que me cuenta... Teníamos linda casa, sí. ahí, duplex. y en tan- Pero era de alianza, que evitamos unos impuestos, nos salió buena casa, céntrica, a una cuadra de la plaza de San Miguel, que como acá, una cuadra, Sí. ¿Y en Tandil dónde se radica? y también bien, En- en la calle Juncal y Sandino, Club Independencia, Independiente, Sí, ahí una cerca de la avenida Avellaneda, Avellaneda. Ujú. Perú, Avellaneda. Claro. La Madrid, paralela de Sandino, primero. Y su madrastra seguía en Buenos Aires, ella nunca se Sí. movió de allí. No, la no esposa sé, de su la padre. visitaba yo Compramos un departamento en Belgrano al 568, bueno, ¿De dónde? ¿De Buenos Aires? de Buenos Aires. Y bueno, y su, Pleno, a 5 cuadras de la Plaza de Mayo. y su señora, ¿cuándo fallece? Fallece en 18 de septiembre de 2004. 2004. Cuatro, Ahí sí. están, Ya 18 de septiembre del estamos 2004. Nosotros dos. Sí, que usted era remisero y Alejandro arreglaba televisores, Televisores, me contaba, ahí en y Tandil. yo también, y en San Miguel hacíamos televisores, fabricábamos radio y de todo. ¿Y qué pasa que decide venirse a vivir a Rauch? Porque me imagino que, digamos... ¿Qué sé yo? La verdad que por la tranquilidad que tiene este lugar. por ahí no se escucha bien. Cada vez ¿sale bien? más, cada vez más. Era lindo. De Buenos Aires nos fuimos, una cosa que nos hizo ir, seguridad. Claro, A mí de varias veces, lo asaltaron, no, Lo pero intentaron. me intentaron. apretaron una vez, otra vez antes me puso el arma, pero apreté el acelerador y cruzamos en rojo.
uno delante mío vio que me apuntaron, pleno 9 de julio y Avenida Corrientes. Dice Alejandro, por si no se escuchó, que uno de los motivos por los cuales se vinieron a Rauch, Alejandro, el hijo de Vladimir, fue por la tranquilidad del pueblo, ¿no? Llegan en el año 2007, ¿y qué hace aquí? ¿Dónde se instala? Y vendí allá esa propiedad y compré un departamento acá al fondo de Bolívar Planta baja de... Ahí 10. en el antiguo Polo 1, que se llamaba ese edificio. Nosotros no lo sabía llamábamos así, así. ahí en la esquina de San Martín y Martín y Bolívar, Bolívar. al lado del Lubricentro Independencia Lubricentro, y ahí entre al el lado. kiosco del Turquito Moreno. Turquito Moreno. Que eso. son, me imagino, sus Uy, vecinos. Sí, somos vecinos. Y la Paloma arriba. Paloma, arriba. Doctor Mignoli Mi trabajó- doctor Mignoli era, sabemos, Dentista. Dentista de Claro. ustedes, odontólogo. No era de No, nosotros. no, ya Justo no. se muere cuando Cuando va. vinimos a los pocos años ¿sí? fallece. A los Fallece, pocos años falleció. Sí. Porque se accidenta en la casa, él hubiera vivido más. Mm. No sé qué quiso hacer en la terraza, Acomodaba balcón. una plantita y se quebró la cadera. Se Ahí quebró la está. Pero cadera. en realidad él tenía problemas de... no me acuerdo cómo se llama... Columna. los glóbulos rojos no... Sí. Está bien. Anemia. Anemia. Crónico anémico. Y Vladimir, y bueno, estos últimos años ustedes se radican ahí y compran ese departamento. Y estamos ahí. Bueno, y acá ya no, o sí, siguió trabajando acá en Rauch. No trabajé. Acá ya vino a descansar. Nada. Como decíamos al principio de la nota, Me compré departamentito y me quedó algo y ponía la platita en ahorro. ahorro y él algo luego después está anda más medio de Sí, yo iba en el centro cada de pocos días al centro de salud mental que está frente él al tiene un Banco problema. Provincia. Hace rato tiene. Al que se inauguró ahí frente al Banco Provincial, tiene algún problemita de salud, Alejandro. Sí. Sí, Pero de cabeza. Pero Ya. desde siempre o tuvo algún Y empezó a manifestarse, pero andaba él a trabajar trabajo. bien. Sí, no, hacía las cosas bien. No, Vladimir, no, pero después Entró como no, en pánico, no qué pude. sé yo. No pude seguir, cuando me di cuenta que ya como que no servía ya para eso. Y los- Era por la enfermedad. y los Entonces prim- me tuvieron que medicar. Y los primeros años en Rauce con algún problemita de socialización, les costaba mucho por ahí salir y no. Sí, Sí. le Eso costó. hasta tuvieron que trabajar mucho en eso para Entonces- poder. Sí. Y tu padre hace un sostén Claro, Sí. en toda. Sí. curador de él es. Y él consigue una pensión Tiene curador. a raíz de... Una pensión. Ahora, le Mil- cuento a la gente que nos está siguiendo en esta nota, que para mí ha sido sumamente atractiva, que la historia de Vladimir es tan, pero tan Puh, atractiva, que el hombre no se conformó con todo esto y se piensa volver a Belgrado, a la hoy Serbia, ¿no? Serbia, sí. Porque, ¿qué pasó, Vladimir? ¿Quiere Y- terminar sus días Y en su yo lugar? digo, para mí es lo mismo, termino ya. Es lo mismo, ¿no? Yo ya hizo la vida. Pero es una ¿Qué sé decisión. yo? Vamos a ver si mejora él de salud. A él le gustó mucho. Vamos a estar un tiempo en San Miguel. Van primero, ahora se van unos días a San Miguel. Sí, Cuando ya. ustedes vean esta nota, la vamos a estar viendo este jueves, 14 de agosto. Esta nota ya fue grabada, porque ellos están yendo a San Miguel un tiempo y después se van Pensamos, vamos a ver. piensan ir a Sí. Belgrado, donde ya estuvieron hace 2 años. Primera vez que volví a mi país de tantos años. Ujú. Mi papá nunca pudo, no quiso. Él. ¿Y le ilusiona volverse a Belgrado? Y sí, me ilusiono, vamos a ver. Porque Pero- es como cerrar una historia. Sí. ¿La repasa permanentemente o a raíz de esta nota es que usted se pone a pensar todo lo que le ha pasado tan fuerte? Qué sé yo. Yo por él, a ver si mejora de salud y todo. ¿Le parece que le va a hacer bien estar allá? Sí. Como un, qué sé yo, un shock. Pero- Ah, tiene la porque expectativa yo sé esa. la capacidad que tiene él y lo que trabajó en esa electrónica y todo.
yo también me interesé mucho y Sí, y trabajé con él. como un hobby Estuve- tenía siempre la radio de lámparas, la armaba esas Tuve antes un socio. del transistor, En San después. Miguel. Tuvo un Pero socio. sí, tuve un socio en San Miguel que Sí. trabajábamos los dos. Él me pasaba el trabajo a mí, yo lo hacía y él iba y cobraba. Me conseguía los Y le clientes. pagaba, porque Pero claro. después Otro mi expresarse. socio fue mi papá, porque como él entendía, él me hacía los dibujos para las plaquetas que después hay que Preparar las preparar, plaquetas en el cobre Para y soldar. soldar las piezas que van, claro. ¿no es cierto? Y eso lo hacía yo. Yo hacía la Pero plaqueta él misma. hacía lo más difícil, que es el dibujo. Del plano El plano pasaba a la distribución en una fotografía reducir tremenda. en espacio, poner onda larga, onda FM. FM, todo eso. Trabajo muy complicado, ¿eh? Ahí tenemos en Y casa un montón. esa es la parte, si no se hace bien, no marcha. Porque las piezas tienen que... Y él soldaba todo y vendía Vladimir, las piezas. ¿y dejan amigos aquí en Rauch? Sí, yo me hice amigos ahí En el barrio. En el centro de día también. Centro de día, Centro de sí, día lo ahí quiero con muchísimo. Julio, con el turco, con... Bueno, Con la señora Mignoli, Mignoli, maestre, ¿no? Sí, maestro. sí. Sí. Paloma Maestri. Paloma Maestre. Y bueno, Sí, es muy buena señora. Hoy cuando estábamos preparando la nota nos contaba que su abuela también tuvo la desgracia cuando uno habla de todo lo que fue la sí, persecución nazi, de Sí. que ella terminó en un campo de concentración, sí. Sí. Bueno, de la madre de su madre, o sí. No, de mi padre. de su padre. La madre Mi de padre. mi padre. Ujú. Eso. ¿Cómo se llamaba? Vida. Vida. ¿Y qué apellido? Abinun. Claro. Y no le pido que lo repita porque igual es lo mismo. La Pinun es Helkik. Él se convierte al cristianismo, mi abuelo, y le ponen Helkik. Porque Helki. mi papá, esa es otra. Y Helkik Como significa hombre del pino en español. ¿Qué significa? Del pino, Del Pino. en español. Ujú. ¿Y qué O contaba sea Vladimir? que- Bueno, mi padre era convertido cristiano. Cuando se casa con mi madre, se convierte del judaísmo y él creyó que, aunque los hermanos de él, tenía dos hermanos que quedaron judíos, los dos. Dice, vos, Hitler, cuando conquista a Yugoslavia, porque se sabía que nos van a atacar, ¿por qué no te sacas algo de tu plata que tenés en el negocio y trasladar a Estados Unidos, a algún país donde sea y de acá tenemos que irnos? Y los dos hermanos se van a tiempo. Alcanzan a escapar. Antes de empezar la guerra. Y mi papá, no sé. Y su abuela fallece en un campo de La meten concentración. en el campo de concentración. Primero trabajos con la Estrella de David a limpiar todo de los bombardeos de los alemanes, la ciudad de escombros. El intendente de la ciudad publicó que los judíos de la ciudad los mantengo yo, aunque con la basura de la ciudad, porque estaba todo racionado. Alemanes toleraron un tiempo todo eso, hasta que Hitler, como quería La ración. solución final, llamaba él, es decir, judío hay que liquidarlo a todo, sea convertido o no, eso no le interesaba a él. No importaba que Hasta hubieran que cambiado, claro. todos los judíos de la ciudad un día hicieron barracas enfrente. Belgrado está como más sobre unas colinas como Tandil, pero más montañoso. Y enfrente de un río, Sava se llama, hay dos ríos ahí, Danubio y Sava es una afluente del río Danubio. Y enfrente es bastante llano. Y ahí hicieron un campo de concentración, barracas. Y todos los judíos allá, y hasta que un día desapareció todo, lo llevaron, nos informamos, a Auschwitz, el famoso Auschwitz, el peor campo de campo concentración de nazi. nazi.
¿Qué Mi idioma? papá todo esto no sabía. Su Porque él padre. estaba en la... Claro. Eso transcurrió durante la ausencia del exilio, digamos, de su padre. Claro, prisionero de allá en la guerra. ¿Y todo. con el idioma, Alejandro, cómo vas a hacer? Poco. Poco Bueno, y nada. Poco y nada. Eso no te lo pudo transmitir tu padre. Eso ese es mi error. Y mi señora me decía, ¿por qué no le hablas? Nunca estoy en casa y cuando llego, ¿qué le vamos a hablar? Yo a él sé serbo-croata y a vos te voy a hablar castellano. ¿Y Y así yo también aprendo. ¿Su señora tampoco lo aprendió? Yo, ¿Y sí, sabía un montón de palabras. ¿Sí? ¿Y cómo es el idioma? Un idioma como parecido a ruso. Parecido. Pero digamos el nombre del lengua... Serbo-croata. Serbio... Serbo-croata. Serbo-croata es Así la lengua, La lengua, sí. digamos. Ujú. ¿Y cómo nos tendría que decir Vladimir, por ejemplo, bueno, en estos días me estoy yendo de Rauch? A ver. U ovim danima ćemo da idemo iz Rauša. A nosotros, como lo ve, declinamos los sustantivos. Es como latín. Los verbos se conjugan. Y eso no Es decir, en vez de decir de la casa, nosotros cambia la final de la palabra. Bueno, es bastante complicado. Me imagino. El latín, origen de todos idiomas latinos, por eso se llaman español, francés, italiano, portugués. Vladimir, este programa se llama Destino Rauch y siempre sobre el final les hacemos hablar unas palabritas a nuestros invitados justamente de Rauch, ¿no? Y en su caso con la particularidad de que se está yendo de Rauch, no sabemos por cuánto tiempo, no sabemos si para siempre, no sabemos si va a volver. ¿Qué nos puede decir de Rauch? De Rauch, pasé una vida muy buena en Rauch. Me encanta toda la ciudad en sí, cómo progresó, porque la conocí desde hace años de visitas y hoy parece una miniatura ciudad, pero limpieza no quiero decir, porque allá en Buenos Aires, con esas cosas de piqueteros, huelgas, todo pintado, todo sucio, todo ruin. Y acá veo todo limpito, pintado, calles en orden, a mí me parece, y tranquilo, bastante seguridad parece. Me encanta la ciudad, no sé cómo expresarme. Y la gente es muy buena, como la que yo conocí, tantos mayores allá que estamos y los maestros buenísimos, todo. Con nosotros, la directora Alejandra, todas las empleadas allá, muy buenas. Mariana, otra maestra. Y pues. Vladimir Selkik. Selkik. Así. Selkik. Selkik. Bueno, me va a costar. Selkik. 62 años viviendo en la Argentina, más de 7 aquí en Rauch, un tiempo en Tandil, muchos años en Capital, ahora un paso por San Miguel, donde también vivió, y probablemente volviendo, ¿por qué no, a Belgrado? No se sabe si a definitivamente vivir o qué, pero una no sé. Historia riquísima que nos encantó compartir en este Destino Rauch, que les habíamos prometido al principio que iba a ser muy especial y creemos que lo fue. Vladimir, que le vaya fantásticamente bien y ojalá nos podamos volver a ver alguna vez. Y quién sabe, los Y destinos. ojalá si tiene el interés de nosotros, Bueno. esto es lo que le quiero agradecer yo a todos ustedes. Bueno, si querés mirar la cámara ahí. Alejandro Izquierdo, que me llamó por teléfono. Todo esto vino de parte del doctor Achaga, que me compró un mueble a mí. Y fue con un periodista a casa, que yo no recuerdo el nombre. Sí, conmigo fue. Fui, Adrián, eras vos. conmigo fue. Sí, Sí, claro, primero. Sí, Claro. sí. Ahora te reconozco. Claro. Sí. Y No, ahora reconoció apenas. propuso, sí, quería él contar algo de su vida, de Europa, de lo que vivió allá. Y
Bueno, y eso es lo que le agradezco, que mi papá se haya podido expresar. Bueno, nada más. Bueno. Vladimir, Bueno, la mejor de las suertes, ¿eh? Y que ande muchas todo gracias, bien. y para ustedes que progresen Bueno. más. Y no- Sí, ya tienen todo. Y nos dio mucho placer conversar. Alejandro, mucha suerte en Belgrado. Y bueno, cuando estén allá ahora, con ese calor de la primavera, esa linda época, puedan... No. Bueno, ahora se van al... Acá es primavera. Sí, ahora se Allá van ahora empieza es el... una de las cosas que no vamos. Al verano se ya van ahora. No sé. Allá se va al invierno. ¿Eh? Yo ahora no voy por esa razón. Pero ahora están en verano en la actualidad, en Sí, Europa. agosto, pero Sí, invierno es bravo. Es bravo, ¿no? Hay que empezar yo no sé si lo aguanto. Estuve hasta 30 grados bajo cero, eso es terrible. no, ahora hace calor. Ahora sí, en el momento. Pero ya Vladimir termina. Selzik y su hijo Alejandro nos visitaron hoy. Un placer haber conversado con ellos. A ustedes, como siempre, renovarles la invitación. El placer fue nuestro. Cuando tengamos el Destino Rauch, que nos llame con algún visitante, algún residente o alguien que nos esté visitando y querramos también entrevistarlo. Muchas gracias y será hasta la semana que viene.